Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los primeros 8 versículos que mencionamos la semana pasada, pero no los leímos y me gustaría que pudiéramos leerlos. Mateo capítulo 17, del 1 al 8, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Lo leemos todos juntos, si os parece? Versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amén. Es un texto también que recuerda cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma. No es que bajar una paloma, sino en forma de paloma. A veces equivocamos, ¿verdad? Y luego salen chistes por ahí, muy malos, por cierto. Pero en forma de paloma también viene a decir lo mismo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. ¿Por qué es necesario que nosotros sigamos viendo y entendiendo que solamente hay un camino? Veíamos la semana pasada. El día que experimentemos esto, vendrán grandes respuestas a nuestra vida. Parece algo baladí, o parece algo sencillo, parece algo quizás sin importancia, ¿verdad? Pero cuando estemos realmente experimentando esto, experimentándolo, no solamente diciéndolo, no solamente, yo sé, no es solamente yo sé, sino que se tiene que convertir en algo experimental en tu vida, algo que tenemos que recibir, que percibir esta verdad, que es solo a través de Cristo, que solo realmente, solo hay un camino. No hay más caminos, solamente hay un camino. Por eso es tan importante que nosotros podamos levantarnos como testigos de esta palabra, que podamos convertirnos realmente en protagonistas de esta palabra, cuando nosotros estemos saliendo al campo, cuando nosotros estemos viendo esta realidad experimental, no solamente porque se dice desde un púlpito, sino porque hemos podido experimentarlo en nuestra vida cotidiana, que lo hemos podido experimentar cuando voy a mi trabajo, y en mi trabajo puedo realmente llegar a esa experiencia. Es que en verdad es solo Cristo, que en verdad realmente no hay ningún otro camino, solamente hay un camino, que es Cristo. Cuando podamos realmente tener esto como una experiencia en nuestra familia, cuando los problemas surgen, cuando las dificultades salen, cuando ese día que nos damos cuenta de que es solo Cristo, solo Jesús, y nos daremos cuenta que a través de esa confesión y esa experimentación, las respuestas vendrán a nuestra vida. Veremos cómo las puertas de la evangelización se abrirán de una manera sencilla, fácil, natural, cuando hemos experimentado esta palabra, que desde ese momento veremos cómo los problemas que teníamos empiezan a desaparecer, no porque se vuelvan invisibles, sino porque nosotros podamos ir por encima de esos problemas como una plataforma para poder experimentar la gracia de Dios. Que podamos ver y disfrutar que no solamente nosotros, hoy que estamos aquí y podemos experimentarlo, sino que también las generaciones que vienen de atrás, los remanentes que nos siguen,
los creyentes pequeñitos, los remanentes, nuestros hijos, que vengan detrás, que puedan también ellos experimentarlo desde su infancia, desde su juventud, que puedan experimentar esta palabra, que podamos entender que por muy rara que sea mi familia, que por muy extraña que se pueda convertir mi esposa o mi esposo, y podamos ver qué extraños son nuestros hijos, que por encima de eso podamos ver que nada de esto me puede dañar cuando yo comprendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo puedo experimentar que no hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Jesucristo. Es que para eso apareció Cristo mismo, precisamente para deshacer estas obras que el diablo ha hecho. Y es experimentar esto simplemente, es poder experimentar esta palabra. Por eso hay muchas veces que muchos creyentes, sin poder experimentar esto, no saben, no entienden y caen en problemas y en conflictos. Es por eso, recordéis la semana pasada, que es por ello que las religiones aparecen en el mundo, como digamos, esa tercera vía, que en realidad tampoco es una tercera vía, es un vacío que hay, donde el diablo aprovecha y donde las personas y los creyentes no pueden superarlo. No pueden superarlo. La semana pasada quedamos donde dijimos en un principio, 3 caminos, ¿verdad? Hoy, de alguna manera, quiero ver o hacer ver, no hay tanto 3 caminos. En realidad solamente hay 2 caminos. En realidad solamente existe eso. Ahora, hay muchas personas que viven aquí, que son incrédulos, que están queriendo luchar, que se esfuerzan por querer llegar al camino que se dirige al reino de Dios. Muchos quieren llegar, quieren salir quizás de este camino y probablemente quieren llegar a ese camino que es la luz de Cristo, que es el Evangelio. Pero ¿qué ocurre? No saben cómo llegar, no saben cómo recibir la salvación, no lo conocen. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este camino de salir, ellos caen y piensan, necesito una religión. Necesito una religión que me lleve a Dios. ¿Por qué? Porque la religión hablan de Dios, ¿verdad? Las religiones hablan de un Dios. Llámese, dicen, a veces, Dios es igual en todos. Lo que pasa es que lo único que cambia es el nombre. Uno le llaman Buda, otro le llaman Dios, otro le llaman Alá, otro le llamarán naturaleza, otro le llaman ente, otro le llaman poder místico, ¿verdad? Diferentes nombres. Pero ¿qué es lo que dicen? Bueno, en realidad todos son iguales. No conocen otra cosa. Por lo tanto, todas son iguales. Porque al fin y al cabo, todas las religiones, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacen o quieren hacer? Bueno, quieren hacer buenas obras, hacer buenas cosas, que es lo que se ve, que es lo que la gente percibe. Quieren hacer esas buenas obras que nos conduzcan a lo que ellos creen. Mira, si hago buenas obras, Dios me va a abrir las puertas del reino de los cielos y estar ahí. Entonces, si las buenas obras simplemente vale, es por eso que mucha gente dice, entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia entonces? Si hago buenas obras, ya está. Si es simplemente por eso, no es necesario hacer ninguna otra cosa. Si es lo mismo y simplemente es hacer buenas obras, no me hace falta ir a la iglesia. Por eso muchos creyentes también, no entendiendo esto, también hacen lo mismo. Hacemos buenas cosas, que pueden ser cosas muy espirituales, pero simplemente dicen, ¿para qué? No hace falta. No hace falta. Algunas veces, confieso entre comillas, algunas veces he sido tentado de quitar los mensajes por internet. He sido tentado, reconozco, es una tentación, ¿vale? Reconozco, ¿por qué? Digo, pues para evitar que los creyentes se queden en la casa. Para evitar, no, como luego lo escuchamos por internet, como luego tenemos el mensaje por internet, lo escuchamos, recibimos la palabra, ya está, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No se dan cuenta que es mucho más importante el culto que las obras que podamos hacer.
Pero está bien. Al final dice, bueno, la realidad es que el Internet no está para esto, sino que está para la evangelización del mundo. Por eso lo mantenemos, ¿verdad? Porque es para eso, precisamente. Para poder dar como una respuesta a una persona un medio o un mecanismo para que puedan estar escuchándolo. Por eso hay un profesor de seminario que ha estado escuchando los mensajes por Internet, ¿verdad? Compartía uno de los testimonios del seminarista. Hablando de Corea y del mensaje, dije, pues toma, entra en esta página, en Darknet, y escucha el mensaje. Para eso es, ¿verdad? Para el Evangelio. Pero muchas personas se quedan enganchados ahí. Muchos se quedan pensando, bueno, está bien, porque al fin y al cabo la religión sirve para limpiar mi vida, para hacer una vida más santa, para hacer una vida más limpia. No importa lo demás, pero no entienden que el Evangelio, el cristianismo, no es una religión, no es cuestión de limpiar, sino que es una realidad que tiene que ver con mi propia vida y con mi propia existencia. No es lo que nosotros nos limpiemos, sino es la vida misma. Y hay muchos creyentes, muchas personas que no saben diferenciar una cosa con otra, no saben diferenciar entre lo que es una mera religión de obras con la vida. No saben diferenciarlo, no saben, creen que todo es lo mismo. Ir a la iglesia, la religión, es lo mismo que la vida. Y no se dan cuenta que lo que la religión no es ni más ni menos que un invento que el hombre ha creado para llegar hacia Dios. Es el esfuerzo del hombre que quiere hacer esta obra porque no sabe el camino. Quieren llegar, se esfuerzan por salir de la situación en la que están. Pero no son capaces de salir, no son capaces de verlo, siguen estando sufriendo en esa situación, porque la religión es ir en busca de Dios, es el camino que el hombre quiere hacer para llegar a Dios. Cuando lo que no se dan cuenta es que Evangelio es el camino que Dios ha abierto para encontrarse con el hombre. Por eso siguen sufriendo, están ahí. El estandarte de Dios, del Evangelio, es que Dios nos ha dado Evangelio. Dios es el regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos salir y tener victoria. Ahora, ¿pero qué ocurre? Inclusive, hay muchos creyentes que todavía no están entendiendo. El pastor Río dibujó, la semana pasada hizo un dibujo así. Yo me lo quedé, me gustó. Y me quedé. ¿Qué es lo que está haciendo con ese dibujo? ¿Qué es lo que decía? Que hay muchas veces que los creyentes no le funcionan las cosas. Hacen, pero no le funcionan. Fracasan. No les funciona la realidad de las cosas. Intentan hacer cosas, pero están fracasando. ¿Eso qué les lleva? Pues les lleva a una situación de estar afligidos, de estar sufriendo. Y por eso vemos a muchos creyentes, inclusive, que están sufriendo. No tienen respuestas a sus vidas, no están comprendiendo bien el Evangelio, entonces sufren. Hay veces que esto les lleva a tener un gran desafío, un reto en su vida. Les lleva a tener un reto, a lanzar grandes desafíos. Ahora, todo eso, al no funcionarle, les crea grandes enfermedades. Entre ellas, la peor de todas, suele ser la depresión. ¿Por qué ocurre todo esto? Lo importante es qué hay grabado en nuestra vida. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que se ha grabado durante tu vida, durante muchos años? ¿Qué es lo que vemos? Que parte de la religión ha penetrado en este camino. Parte de la religión ha introducido en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque está grabado en nuestra vida. Porque hemos crecido en un ambiente lleno de religión. Porque hemos nacido y nos han enseñado a esforzarnos como hombres, a ser buenas personas, a hacer obras para agradar a Dios.
Porque venimos de un contexto donde se nos ha enseñado que si no eres bueno, que si no haces buenas obras, que si no vas a misa, Dios te castiga. ¿A alguien le han enseñado así? ¿Sí? A mí también. ¿Verdad? Todos los que venimos de este contexto, se nos ha enseñado así. Si no eres bueno, vas a cobrar. Dios te va a castigar. Yo recuerdo siendo pequeñito todavía, y no soy tan mayor, siendo joven, siendo niño, mejor dicho, en el colegio me daban una tarjetita, como las que daban antes para los médicos, ¿verdad? Una tarjetita donde te picaban los médicos para ir a visitar a un enfermo. Te daban tarjetitas. Ahí me daban una tarjetita, todavía me acuerdo. Fíjate si eso me dejó traumatizado o secuelas, ¿verdad? Te deja. Y yo recuerdo que íbamos a la iglesia el domingo, teníamos que ir y teníamos que entregar en la puerta de la iglesia. Había una monja del colegio, había una monja donde tenías que entregarle la tarjeta y la monja te lo picaba. Tenía un aparatito y ¡clic! Te picaba en el domingo que correspondía. Y con esa tarjeta teníamos que ir el lunes al colegio y teníamos que entregar la tarjetita para ver si había sido o no había sido a la iglesia. Si no había sido a misa, tenías que llevar un justificante de tus padres. ¿Por qué no había sido a la iglesia? ¿Por qué no había sido a misa? Y si no llevabas el justificante, esa semana te quedabas en recreo o recibías otro castigo. Por lo tanto, ¿qué nace en el corazón de la persona? Nace temor. Ay, voy a ir a la iglesia para que no me pongan falta, para que no me castiguen. Eso es lo que teníamos. Esto era lo que se nos enseñaba. Y eso, por desgracia, también ha penetrado mucho en los creyentes. Ha penetrado mucho en nosotros. Eso ha hecho que Satanás nos atrape de nuestro camino. Ha hecho que estemos atrapados por no entender esta palabra. Y nos hace estar sufriendo porque es lo que ha quedado grabado, que todavía no hemos sido capaces, por causa del Evangelio, de limpiar. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Nos lleva al fracaso total y absoluto de nuestra vida. Y aún podríamos pensar, pero yo soy salvo, estoy en este camino. Y es posible, estás en el camino, pero Satanás está utilizándonos y está utilizando lo que hay grabado en nosotros. ¿Por qué es el énfasis de que tenemos los tiempos de oración? ¿Por qué estamos haciendo el énfasis de escuchar la palabra? ¿Por qué hacemos el énfasis de 24 horas de oración? ¿Por qué hacemos el énfasis de la meditación en la palabra y en la oración? ¿Por qué decimos 24 horas? Porque durante 24 horas al día, durante muchos años de nuestra vida, se nos ha grabado estas cosas. Se nos ha grabado en nuestro pensamiento. Todo ello que nos lleva a ver que las cosas que hemos intentado hacer simplemente no funcionan. Fracasamos. Porque hemos caído al problema de estar afligidos, buscando soluciones, haciendo desafíos con el mundo, para simplemente caer en la enfermedad, caer en la depresión. Incluso caer en las enfermedades que ya incluso ni los médicos pueden encontrar la respuesta a esas enfermedades, y cada vez hay más enfermedades nuevas, incurables, que no se sabe de dónde vienen, que no se sabe de dónde han salido, porque no han entendido esa palabra. Muchas veces los creyentes también sufren, porque por no entender, el creyente cae en la maldición del diablo, cae en esa maldición, por no entender que solo es un camino. Llega un momento donde incluso creyentes se ven obligados a dar culto a los ídolos. No digo que vayan a una iglesia y se postren, pero sí que se dobleguen ante los ídolos de este mundo. Es más, incluso en Corea es, no voy a decir normal ni habitual, pero sí que ocurre muchas veces. Creyentes que van los domingos a la iglesia, que dan culto a Dios, entre semana van a dar culto, y van a los chamanes, y van a averiguar su futuro, y van a consultar. Y dices, ¿cómo es posible? Están bajo la maldición del diablo. No les queda más remedio que estar cayendo, que hagan todas esas cosas, que caigan en el fracaso, que estén cayendo en ese problema.
Por eso nuestro papel, nuestra función es salvar a esas personas. No solamente los que están aquí en la incredulidad, sino los que están en la religión e incluso los creyentes que también están fracasando por no entender cuál es el verdadero camino. Por eso tan importante esta palabra y este mensaje, que nos demos cuenta del Evangelio, que recapacitemos del Evangelio que Dios nos ha dado, que meditemos bien en la palabra, que consideremos este Evangelio que Dios nos ha dado. Personas que han hecho vida cristiana durante mucho tiempo no se han dado cuenta del Evangelio. Han hecho una vida cristiana excelente, pero no se han dado cuenta del Evangelio. Han vivido una vida religiosa en esta franja, quizás excelente, en asistencia, en fidelidad, en ofrenda, pero no han entendido correctamente el Evangelio, no se han dado cuenta. Y vemos a creyentes que se esfuerzan mucho por los trabajos de la iglesia. Es que yo trabajo mucho por la iglesia, es que invierto muchas horas de trabajo en la iglesia. Pero muchas veces hay creyentes que trabajan mucho y hacen muchas cosas por la iglesia, pero no tienen nada que ver con el Evangelio. Tienen que ver con las obras. Es que yo hago mucho. Y ahí hay una gran trampa también con la obra social. Mucha gente confunde Evangelio con obra social. Parece que está muy ligado, pero también es diferente. Y si no entendemos eso, nos confundimos. Hay iglesias que confunden evangelismo con dar alimentos. Simplemente, bueno, nosotros estamos haciendo cosas porque estamos dando no sé cuántos alimentos. Que está bien, pero no es eso solamente. Eso puede ser una parte, pero no es lo fundamental. Pero muchos creyentes, por el mero hecho de, yo estoy haciendo porque voy a repartir alimentos, voy preparando las bolsas, las doy a la gente, me siento satisfecho porque ya he cumplido. Eso lo está haciendo la Cruz Roja todos los días. Eso lo hace el Banco de Alimentos todos los días. Mucho mejor que nosotros, más excelente que nosotros, con más cantidad de alimentos que nosotros. Con un medio de alcance mucho más amplio que nosotros. Y no están haciendo la evangelización del mundo, ni están haciendo el evangelio, ni están viviendo para nada. Simplemente lo que están haciendo es una obra social, con muy buenas obras, con muy buen espíritu, con todo lo que tú quieras, pero que no pasa de ese paso que es evangelio. No llegan. Y muchos creyentes, a veces, podemos confundir esto y podemos caer en ello. Y debemos de darnos cuenta y tener la conclusión correcta en nuestra vida. La conclusión no es dar alimentos. La conclusión es Cristo. La conclusión es el camino que es Jesucristo. Lo otro puede ser un vehículo, un medio, una estrategia si quieres. Pero nunca puede sustituir el verdadero camino que es Cristo. Por eso nosotros debemos de recibir esa gracia y debemos de recibir esta respuesta. Porque no es solamente nosotros, sino que incluso el problema de idolatría, el problema espiritual, no es ya solamente que me afecte a mí. No es solamente mi problema. No soy yo solamente. Es que detrás de mí hay remanentes. Detrás de mí hay generaciones que vienen detrás. Hay hijos, hay nietos, son las siguientes generaciones que si yo no estoy entendiendo, también ellas van a estar en esta situación. Esas generaciones que sí, es verdad que van a escuchar de Dios, pero van a estar bajo la maldición de Satanás fracasando. Porque están tomando de los aspectos que tienen que ver con la religión, aspectos que tienen que ver con el esfuerzo del hombre, no con el Evangelio. Y lo que nosotros vivimos, se lo enseñamos a nuestros hijos. Nosotros, cuando estamos en el culto, cuando estamos aquí, estamos enseñando también a los remanentes. ¿Cuál es nuestro comportamiento aquí? Llevamos 2, 3 domingos, no sé, o más, quizás no me he dado cuenta porque estoy en el despacho, pero sé que el grupo de alabanza está tratando de crear un ambiente espiritual. ¿Es así o no? Tratando. De momento simplemente lo estamos tratando. ¿Verdad? Están queriendo, digamos, crear un ambiente espiritual. Ahora, ¿nosotros qué hacemos?
Me daban ganas de salir del despacho, oyendo, y me daban ganas de decirle, Miri, deja de tocar la guitarra que estás molestando la conversación de los señores. Porque se oían más las conversaciones que la alabanza. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué enseñamos a nuestros remanentes? No importa que estén alabando, no importa, nosotros seguimos jugando, podemos seguir hablando, podemos seguir haciendo cosas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos enseñando. Es un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no lo digamos, que aunque no estemos diciendo, estoy enseñando, sí o sí estamos enseñando. Con nuestros actos estamos enseñando. Con nuestras acciones enseñamos. Con nuestras decisiones enseñamos. Cómo nosotros respondemos a los hechos, estamos enseñando a nuestros hijos. No lo decimos, pero lo estamos haciendo. Si yo estoy en el culto y estoy jugando con cosas, ¿qué estoy enseñando a mi hijo? ¿A que en el culto se puede jugar? Que en el culto da igual, no importa. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si yo cuando llego a mi hijo, y lo digo muchas veces, si llego un lunes, un martes, un miércoles, mi niño se levanta de la cama, ay papi, no me quiero ir al colegio porque estoy cansado, no me apetece, porque hijo tienes que ir. ¿Por qué? Es tu obligación, es tu responsabilidad. Tienes que ir al instituto, tienes que ir al colegio. ¿Verdad? Y los levantamos. Y los llevamos. Papá, es que no me apetece. No importa, tienes que ir. ¿Por qué? Porque es bueno para ti. Tienes que ser, tienes que educarte, tienes que tener la educación, tienes... ¿Verdad? Lo hacemos. Ahora, llega un domingo. Papá, no quiero. Ay, pobrecito mío. No pasa nada. Quédate en la cama. ¿Verdad? ¿Qué estamos enseñando? Estoy poniendo ejemplos, ¿vale? No estoy ni miro ni... Pongo ejemplos. ¿Qué estamos enseñando? El culto no es importante. ¿Qué estoy enseñando? Es más importante el colegio que el culto. El culto, al fin y al cabo, si me apetece voy, si no me apetece no voy. Entonces, cuando no me apetezca, papá, no me apetece. Vale, hijo, no pasa nada. Quédate en casa, vete a jugar al fútbol o vete mira, hoy hace un bonito día. ¿Qué hacemos aquí? Hace un bonito día. Y los niños se levantan, ah, papá, yo quiero jugar al fútbol en el parque. Ah, pues nada, pues vámonos al parque. Hoy no vamos, no pasa nada. ¿Qué estamos enseñando? Que no es importante. ¿Qué se está grabando en el corazón de los remanentes, en el corazón de los jóvenes? ¿Qué estamos grabando? Que no es importante. Está bien ir a la iglesia, pero no es importante. Puedo dejar de ir, no pasa nada. ¿Qué estoy enseñando? Nada, con que seas una buena persona, con que hagas cosas buenas, está bien. Con que limpies tu vida, que no digas mentiras, no digas palabrotas, limpia tu vida, está bien. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? A no diferenciar entre religión y vida. ¿Qué enseñamos? Es importante que nosotros veamos qué es lo que estamos enseñando. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Al final de todo eso, lo que ocurre son que vienen problemas mentales. Porque nosotros queremos, somos, decimos, pero al final vienen problemas mentales. También a los creyentes. También a los hijos de Dios vienen problemas mentales. Hay un dato según la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud en España. Un poquito atrasado porque es del 2008, pero dice, 2008, 21,30% de la población de los españoles necesitan tratamiento psiquiátrico. 2008. Significa que en estos 6 años ha subido. Y con la crisis, ni te cuento. Ha subido. Pero ya estamos hablando de casi una cuarta parte de la población necesita asistencia psiquiátrica. A día de hoy, mucho más de una cuarta parte de la población. De las cuales, entre esa población, 26-80, cuidado, eran mujeres. El porcentaje es mucho mayor, ¿verdad? Un porcentaje muy alto entre las mujeres. Tenemos que ver esto, tenemos que entender esto, y esto lo tenemos que ver como una señal de alarma. Así este instituto, esta Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, lo dio como una señal de alarma. Y nosotros venimos predicándolo hace tiempo. Es el problema mental.
¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que yo tengo que enseñar? Que esta puerta que hablamos la semana pasada, esta gran puerta para entrar en ese camino, tengo que ver que solamente hay una puerta, solamente hay una, no hay dos, no hay tres, solamente hay una. Hoy en día está muy en boga el orientalismo, hoy en día está muy en boga el budismo, pero Buda mismo, que fundó el budismo, no pudo dar una solución. ¿Por qué? Sencillo, porque él mismo también tenía este problema. Y si él tiene ese problema que no pudo solucionar por sí mismo, ¿cómo va a solucionar tu propio problema si no pudo solucionar el suyo? Él no pudo escapar de su destino. Él no pudo salir de esa situación. Aunque estuvo durante 6 años sentado, dice la historia, sentado debajo de un árbol, meditando. ¿Es fácil? No es fácil eso, ¿verdad? 6 años sentado debajo de un árbol meditando. No es fácil, no es sencillo. La verdad que tuvo tiempo para pensar muchas cosas. Posiblemente pudo tener pensamientos muy buenos. Pudo llegar a situaciones realmente extraordinarias. No era normal. 6 años meditando. No es normal, ¿verdad? Cosas grandiosas pudo este hombre haber pensado. De hecho, mucha gente hoy en día todavía sigue creyendo en esta realidad, en este hombre, sigue creyendo en todos sus pensamientos. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que este hombre estaba perdido. No tenía respuesta, pero la gente le sigue. Y es un gran problema. No trajo ninguna solución, ninguna respuesta, simplemente trajo lo que también llaman un camino que está bien. Un camino con muy buenas obras, con buenos pensamientos, con una limpieza de vida. Trajo todo esto. Una religión que dicen hoy en día es una buena religión. Y personas importantes dentro del arte, de la cultura, están dentro de ello. Pero no deja de ser simplemente una religión donde ni él mismo pudo obtener respuestas. Puede ser buena religión y tenemos que respetar eso. Pero no trae ninguna respuesta, ninguna solución. Él mismo llegó a esta conclusión, que no tenía nada. No tenía nada. Pero la gente le sigue. Ahora, ¿quién es él que puede ser esa gran puerta? Nos dice la palabra, solamente hay uno que puede quebrantar todo el poder de Satanás, toda la obra del fracaso y la maldición del hombre. Solamente hay uno que puede deshacer las obras del diablo. Solamente hay uno. Solamente ese uno puede ser el único que puede servir como esa puerta para el hombre. Solamente hay alguien que, haciéndose hombre y tenga la naturaleza divina y de hombre, como vemos en Juan 1, solamente Dios mismo haciéndose hombre, es quien puede ser, quien puede traer la salvación al hombre. Solamente uno que dice que no debe de tener pecado. Por eso vemos la palabra como Jesús nació sin pecado, nació de María Virgen, Isaías 7:14. ¿Y nacerá de quién? De una virgen. ¿Por qué? Porque no puede haber contacto humano. Porque si hubiese contacto humano, contacto de hombre, ya no sería virgen, ya no sería pura, sino que sería bajo pecado original, decíamos la semana pasada. Por eso tenemos que entender, solamente hay uno que es Cristo. Solamente Él cumple las funciones, solamente Él hace y realiza esta obra. Solamente hay un camino, solamente hay una puerta. No hay dos, no hay tres, solamente hay una. Solamente hay uno que cumplió con estos requisitos, fue Cristo. Por eso tan importante, Mateo 16:16, ¿quién es Cristo? Jesús es Cristo. Pero si es así, nos está diciendo que es solo Cristo, solo un camino, solo una dirección, nada más. No podemos mezclarlo con otra cosa. No podemos entrar dentro del Evangelio, pero estar utilizando la religión. No podemos estar dentro del Evangelio, pero también dentro del humanismo. Tenemos que salir de ahí.
Por eso tengo que entender este camino, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa salvación? ¿Qué es la salvación? Salvación significa que somos libres. Somos libres en primer lugar del pecado. Y lo más grave y lo más grande, primero del pecado original. Después viene el pecado de las acciones y Dios nos ha hecho libres. El pecado personal que cometemos por causa de estar en ese pecado original. Dios me ha hecho libre, Dios me ha librado. Además me ha librado de mi destino. Ser salvo significa que me ha librado de las manos de Satanás en el cual yo estaba abocado al fracaso continuo. Somos libres. Incluso después de la muerte, mi destino ha cambiado, que mi lugar es estar sentado en los lugares celestiales, en el reino de los cielos. Eso significa salvación. Esto significa vivir en ese camino de salvación. Y Él más me ha provisto de un futuro que es eterno. ¿Dónde? En el reino de Dios. No se puede hacer de otra manera. No se puede ir más allá. Por eso tenemos que entender 1 de Juan 3:8. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en testigos. Para que nos convirtamos en evangelistas. Para que nos convirtamos en misioneros. Había un pastor, cuenta un testimonio, el pastor Río, había un pastor que no entendía bien. Se luchaba y se esforzaba mucho. Pero quedó un momento tan afligido que tuvo que dejar el pastorado. Dejó el pastorado y buscó trabajo. Y encontró trabajo en el campo. Como agricultor, trabajó en el campo. Y allí empezó a conocer gente diferente, lógicamente. Gente del campo. Y se dio cuenta de que esa gente que estaba en el campo, aun siendo religiosa, estaban fracasando, estaban bajo maldición, estaban sufriendo en una palabra. Estaban afligidos. Y entonces, él, como había sido pastor, pues simplemente le habló de Cristo. Le habló de Cristo. Le habló de Jesús. Y vio que las personas se convertían. Se convertían. Cuando era pastor no, pero cuando entendió lo que era el problema del hombre, cuando entendió el problema de lo que estaban sufriendo, cuando él entendió el problema incluso de creyentes que viven en este fracaso, cuando él entendió, se dio cuenta de la necesidad que había de compartir este evangelio. Y empezó a compartir el evangelio, y empezó a convertirse gente, y empezó a abrir una iglesia en ese campo, de tal magnitud que hoy en día tuvo que volver al ministerio y tiene una de las iglesias más grandes también del mundo. Cuando se dio cuenta de este problema, cuando se dio cuenta del camino que había y que solamente había ese camino. Por eso tenemos que orar y recibir las bendiciones económicas. Tenemos que recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Para qué? Para que este evangelio pueda ser llevado hasta lo último de la tierra. Si nosotros estamos pidiendo bendiciones, es para que las puertas del campo se abran. Si estamos entendiendo esta palabra, las puertas de la evangelización se tienen que abrir y todas las demás puertas con ella tienen que abrirse también por causa del evangelio. Si llegamos a esta misma conclusión, solamente hay un camino. Es que la gente está sufriendo en esta situación. Es que la gente está engañada en la religión. Es que la gente está siendo engañada con obras y con otras cosas sin darse cuenta de que solamente hay un camino. Que no puedo vivir con un pie en el evangelio y con otro pie en el mundo. No puedo vivir con un pie en el evangelio y con otro pie en la religión. No funciona. Al final, fracaso. Al final, maldición. Es mezclarlo. Mejor que no prediques, mejor que no hagas nada. Leyendo un libro del pastor Río decía, en el libro decía, mejor que no ores. Ni siquiera ores. Si no estás entendiendo el evangelio, ni siquiera ores. Porque va a ser peor. Tenemos que entender esto. Tenemos que comprender el evangelio. ¿Por qué Dios tiene que bendecirnos? ¿Por qué Dios tiene que darnos más economía? ¿Para qué? Tenemos que pensar esto, meditar en esto, considerar esto. ¿Para qué Dios tiene que darnos la economía? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Esta semana leí un folleto, me cayó en mis manos, tenía en casa y haciendo limpieza de papeles vi. Y el folleto ponía, ¿por qué tengo que sostener a mi iglesia?
yo dije, ya el título ya no me gusta. El título en sí ya no me gusta. ¿Por qué? Porque la ofrenda no es para mantener la iglesia en sí mismo como local, como edificio. Sino que la ofrenda tiene que ser para el evangelio, tiene que ser para la evangelización. Tenemos que llegar un día a esta conclusión, entender esta palabra. Tenemos que entender por qué estamos aquí, por qué estamos como iglesia, por qué estamos ofrendando, por qué queremos invertir en el reino. Dios nos está dando el dinero del reino, ¿para qué? Dios ya conoce la historia. Y si habéis leído la Biblia también la conoceréis. Cuando salen de Babilonia, Darío, el rey Darío les da al pueblo de Israel, cuando sale, iros a vuestro, os di libertad. Pero Nehemías llegó, quiero recordar que fue Nehemías, llega Nehemías y dice, bueno, pero no nos vamos a ir con las manos en blanco, no con las manos vacías, porque vamos a llegar allí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Lo estoy escenificando un poco, pero hubo una conversación. Evidentemente salían como esclavos, habían sido esclavos, salían con una mano delante y otra detrás, es decir, con las dos manos vacías. Pero se acerca y el rey Darío considera esto y dice, no te preocupes, ve al responsable de mantenimiento y pídele todo lo que te haga falta. Vete al encargado de la madera, al que está encargado de los bosques, y pídele toda la madera que quieras, de la mejor, para que cuando lleguéis podáis construir vuestro templo. ¿Qué queréis piedras? Pedir piedras. ¿Qué queréis oro? Pedir oro. Llevároslo, lo damos. Llevároslo. Levantar el templo. Dar culto a vuestro Dios. Le da libertad. Ahora, quiero recordar, Nehemías viene a escribir luego más tarde. El propio Nehemías viene a escribir. Palabra de Dios. ¿Qué habéis hecho con el oro y las maderas y con todas las cosas que os dieron en Babilonia? ¿Qué habéis hecho con ellas? ¿Sabéis la historia? ¿Qué habían hecho? ¿Sabéis? ¿Quién habla? ¿Quién dice? ¿Nadie? ¿No os recordáis? Ahí lo sabe, ahí, Mariano. Llega y dice, estáis edificando vuestras casas y el templo todavía está en ruinas. Estáis edificando las casas con los materiales que Dios proveyó a través del rey Darío para construir el templo. Y estáis construyendo vuestras casas. ¿Sabéis cómo se llama eso? Hoy en día no se diría, sería como lo que hace el Bárcenas. Malversación de fondos, gracias. ¿Qué estaban haciendo? Malversación de fondos. Solo estaban quedando, no es eso, a ver, Jomi. Eso es robo, ¿no? Malversación de fondos. Vale, bueno. Estaban robando, es que no quería decir esa palabra que puede ser malsonante. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban robándole a Dios lo que para Dios fue dado. Estaban robando. Y luego dice, ay Señor, es que las cosas no van mal. Señor, es que no llueve. Señor, es que los cultivos, es que los animales, es que... Y Dios tiene que decir, es que os estáis quedando con lo que no es vuestro. No era la conclusión esta, pero sí quiero llegar a una conclusión. Cada vez que oremos, cuando llegue la ofrenda, como luego llegará, tenemos que orar. Señor, y yo pienso muchas veces en esto, Señor, danos los descendientes, danos una generación futura que pueda levantar una iglesia con solo su diezmo. Señor, da esta generación, levanta el templo solo con su ofrenda y darles la bendición para que puedan participar en la evangelización del mundo. Señor, que puedan levantarse para levantar el centro de remanentes en España. Algunas veces hay algún hermano que me pregunta, pastor, ¿cuáles son tus títulos de oración? ¿Verdad? Pastor, ¿cuáles son tus títulos de oración? Estos son mis títulos de oración. Bendice a la generación futura para levantar ese movimiento de remanente. No solamente en España, en todo el mundo. Señor, levanta la economía. ¿Para qué? Para la evangelización. Para la evangelización. No es solamente para el templo, para la evangelización. Este debe de ser nuestro pacto. Esto cada vez que ofrendemos, tenemos que orar dentro de nuestro corazón con esta palabra. Señor, levanta las generaciones, levanta los remanentes para esta época, para España y para el mundo. Esta semana, ya que el seminarista ha comentado y compartido, lo iba a compartir después, pero esta semana
Se dio la circunstancia, y todos sabéis que estamos orando, llevamos orando más de 2 años, 3 años posiblemente, orando por Ecuador. ¿Verdad? Por Ecuador. Y me hizo gracia una vez, gracia entre comillas, ¿verdad? Estas cosas que una hermana de Ecuador me preguntó, Pastor, ¿cuándo vas a ir a Ecuador? Muchas veces se hace esta pregunta, ¿no? Se me ha hecho esa pregunta. ¿Cuántas veces vas? De tal manera, tantas veces se hace la pregunta que yo ya tengo la respuesta preparada. Cuando Dios abra las puertas. Pero a veces da un sentido de, cuando Dios abra las puertas, parece como que es algo... Ya Dios hará, ¿verdad? Como diciendo, bueno, parece como que cuando me empujen, ya de tal manera. Pero en esta semana, una persona, dijo, yo voy a pedir un crédito para tu pasaje, porque no tengo dinero, no tengo la economía, pero voy a pedir el crédito. Voy a pedir a través de una tarjeta de crédito, voy a sacar tu pasaje. Y yo ya me di cuenta y dije, ya es distinto, es decir, no es la cuestión de, Señor, bueno, cuando te abra la puerta, sino que, ¿a quién, Señor, tú vas a preparar para abrir esa puerta? ¿Y qué es lo que nosotros estamos dispuestos a invertir por abrir esa puerta? ¿Cuán necesario es para nosotros que este evangelio sea predicado más allá de estas 4 paredes? Es decir, ¿cuánto vale para ti este evangelio? De tal manera que podamos abrir las puertas para las personas que están perdidas, para las que están bajo la religión, que también están perdidas, y para aquellos que todavía, aun incluso siendo hijos de Dios, están engañados por esa obra. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Entonces, estuvimos orando, Señor, pero no quiero ir solo, Sé que es complicado, sé que es difícil, necesitamos apoyo de oración, no quiero ir solo. Pensamos, lo ideal es que mi esposa venga también. Pero claro, la persona decía, puedo con un pasaje, 2. Y nosotros miramos, no tenemos nada. Pero cuando dice no tenemos nada, de pronto, mi esposa dice, bueno, nada, tampoco es verdad. Dinero, no. Pero hay joyas. Hay anillos. ¿Verdad? ¿Tenemos anillos de compromiso los que estáis casados? ¿Sí? Pues preguntarle a mi esposa dónde tiene el anillo de casada en este caso. Hay más eso, más lo que nuestros suegros dejaron, su sortija de compromiso, de boda, mis suegros, el poquita cadera de oro que tenía, dijimos, vamos a venderlo. ¿Por qué? Porque la tierra hay que pisarla. Porque el evangelio es más importante que el oro. Es más importante que el dinero. Porque el evangelio es lo único que la gente necesita. Y ahí pilló las 4 o 5 cosas, 6 cosas que tenía de sus padres y el anillo de boda, el anillo de nuestra boda, que yo tampoco lo tengo y ella tampoco lo tiene. Se llevó casualmente. Lo que nos dieron es exactamente el valor del pasaje. Justamente el valor del pasaje. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque es tuyo, tú no lo diste. Tú no lo proporcionaste. Y porque esto es más importante que cualquier otra cosa. Por eso, ¿qué es lo más importante? Experimentar la unicidad de Cristo. ¿Qué es lo más importante? Que esa palabra pueda llegar hasta el último rincón de la tierra. Por eso orábamos en Ecuador y seguimos orando y os pedimos que sigáis orando con más fuerza todavía. En a últimos de abril estaremos saliendo para Ecuador. A últimos de abril estamos saliendo para Ecuador. Y estamos orando porque no nos conformamos con eso. Y estamos orando en septiembre, para poder viajar a Rumanía. ¿Verdad? Estamos orando para eso. Estamos orando para que esta palabra llegue hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Sócrates, porque Buda, porque ninguna de estas personas pudo solucionar los problemas del hombre. Porque ninguna filosofía humana ha podido hacerlo, ni puede hacerlo. Porque no hay nadie hoy en día
que por mucho que estudie Aristóteles, Sócrates, Platón, por muchos políticos que se levanten, Rajoy, Zapatero o los que vengan, da igual, puedo solucionar estos graves problemas importantes. Yo no puedo orar en el nombre de Rajoy, a que suena ridículo. A que suena ridículo. Voy a orar para que en el nombre de Rajoy, Ángel, no ore no de Rajoy, no te va a solucionar tu problema. Solamente hay un nombre, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo significa que ya ha solucionado el problema del pecado. Amén. Ha solucionado tu problema de estar apartado de Dios en ese nombre de Cristo. Y por lo tanto, ya no estás bajo la maldición de Satanás. Por lo tanto, ya no estás destinado al infierno. Cristo hizo esta obra. Por eso decimos la unicidad de Cristo. Solo Cristo pudo vencer estos tres problemas. Solamente a través de Cristo. Por eso, ved a vuestros maridos. Quiero concluir con esto. Ved a vuestros maridos, a vuestras esposas. Ved. Y podréis decirme, son raros. Es que piensan así. Pero piensa que son así desde pequeñitos. ¿Verdad? Que eso está grabado desde pequeñitos y no pueden ser solucionados esos problemas ni por Buda, ni por Sócrates, ni por Mariano Rajoy, ni porque tú le machaques, o porque tú digas, o porque tú hagas. Solamente a través del nombre de Cristo, solamente a través de la unicidad de Cristo. Es lo único que necesitan. Esos problemas que ellos tienen no tienen nada que ver. Es que Dios da un verdadero cambio. Es que estar dentro de Cristo va a originar el verdadero cambio que tu marido, que tu esposa, que tus hijos, que tu compañero de trabajo, tu jefe tienen que tener. Es solamente eso. Si conocemos la unicidad de Cristo, los remanentes del mundo podrán ser salvados. No hay otro medio. Tenemos que tener esta seguridad. Si tenemos esta unicidad, nadie nos podrá detener, nadie nos podrá derrotar. Nadie en absoluto. Yo puedo ver y tener esta experiencia, puedo verlo. Puedo haberlo experimentado, haberlo vivido. En nuestro ministerio tuvimos en sus tiempos persecuciones, tuvimos ataques, tuvimos ambientes en contra. Hasta que un día te das cuenta de esto, de la unicidad de Cristo. Te das cuenta que dices, no importa, solo Cristo. Aunque haya ambientes en contra, aunque haya ataques, aunque haya problemas. Aunque se te levanten en contra, aunque te dejen, aunque te abandonen. Jesús también experimentó eso. Y Pedro se le acercó, mira Señor, que estos no nos siguen, no importa. ¿Te quieres ir tú también con ellos? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús abre la puerta, no importa. Porque tenía la conclusión clara del Evangelio. No importa lo que ocurra, tengamos la conclusión de este Evangelio. Nada nos podrá hacer frente. Tenemos que tener esta oración. Señor, dame las verdaderas respuestas. Que hoy tengamos esta conclusión. Señor, dame las verdaderas respuestas dentro del Evangelio. Orad esto desde hoy. Señor, dame las verdaderas respuestas dentro de este Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Que se quiebren los problemas espirituales que han venido a nosotros. Esos problemas que no son de hoy ni de ayer, sino que desde que nacimos los hemos tenido. Ten esta oración, Señor, que el poder de Satanás sea quebrado en el nombre de Jesucristo. Ese poder de Satanás que es maligno, que nos trae los problemas, que no tiene solución. Señor, trae la respuesta. No la respuesta de los amigos, no la respuesta que viene por el marido o por la mujer, la respuesta que teníamos desde antes. Solamente a través de la unicidad de Cristo. Es como se pueden solucionar los problemas. Es como se pueden vencer. Tenemos que admitirlo así, para que se solucione en el nombre de Jesucristo. Es verdad, mi problema viene porque está grabado desde mi infancia, desde que soy chiquitito. Está grabado en mí. Y no he podido solucionarlo. Ahora tenemos a Cristo, que es completo. Completo, no hace falta nada más. Completo. Por eso oramos,
Que esta gracia esté sobre cada uno de nosotros y que el amor de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en esta unicidad de solo Cristo y podamos tener las respuestas dentro de este Evangelio. En el nombre de Jesucristo os bendigo. Amén.